Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy con el tema, con el título ¿Cómo dominar las bandas de Bollinger? ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles 17 de septiembre de 2014. Es el primer webinar que ofrezco en FX Street después del parón del verano. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestro registro masivo. Os habéis registrado muchísima gente, más de 360 personas, me parece. Y vamos a comenzar ya porque estoy seguro que el tema que vamos a ver os va a interesar mucho. Las bandas de Bollinger son un indicador técnico que se coloca justamente en el mismo gráfico, en torno a una media móvil, envolviendo a esta media móvil, y es un indicador técnico bastante popular. Debe tener más o menos unos 30 años de existencia y es yo diría que en la última década aproximadamente cuando se ha hecho más popular con el desarrollo al máximo del trading retail, del trading a distancia por parte de particulares. Sin embargo, hay muchas cosas que la gente no conoce sobre las bandas de Bollinger o las conoce mal. Hay muchos errores en torno a este indicador técnico. Como pasa con la mayoría de indicadores técnicos populares, y lo hemos estado viendo con esta serie de indicadores técnicos que he venido ofreciendo aquí en FX Street, en la mayoría de ellos hay errores porque precisamente como son populares se crean leyendas urbanas en torno a él que hacen que la gente los pueda utilizar mal y por lo tanto pierdan dinero en torno a estos indicadores. Vamos a ver en este webinar cómo se construye, un poquito de historia, cómo llegó John Bollinger hasta este indicador, qué pretende mostrar en el indicador y cómo se utiliza correctamente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a definir primero qué son las bandas de trading, porque las bandas de Bollinger es un tipo de bandas de trading un poquito más sofisticado, ¿vale? Así que por tener un poquito de perspectiva de cómo llegó John Bollinger hasta construir sus bandas, ¿no? Inicialmente, una de las primeras bandas que se construyeron eran los canales Donchian. Richard Donchian, entre los años 60 y los años 70, definió lo que llamó canales Donchian, que no era otra cosa más que unos canales definidos por los máximos y mínimos, o por el máximo y mínimo de un número de días anterior, normalmente 20 días. ¿Vale? Esto en el gráfico queda dibujado aproximadamente así, es decir, tenéis el gráfico de precios, ¿vale? Y veis que la línea superior se va dibujando siempre desde el máximo de los últimos 20 días y la línea inferior se va dibujando siempre desde el mínimo de los últimos 20 días. Cuando el máximo o el mínimo no varía, el canal se queda, si es el máximo, se queda horizontal y si es el mínimo, se queda horizontal también, ¿vale? Y el precio queda siempre evolucionando, el 100% del precio queda siempre evolucionando dentro de estos canales. Este sistema se hizo, mejor dicho, este indicador o este método de establecer unas bandas se hizo muy conocido con la leyenda de las tortugas. Seguramente muchos habéis oído hablar de esta historia. El grupo de traders de Chicago, que sin ninguna experiencia previa, Richard Dennis les instruyó y en poco tiempo estuvieron manejando grandes cantidades de capital operando en un fondo de especulación de materias primas ahí en Chicago. Utilizaban, entre otros sistemas, utilizaban uno basado en algo parecido a los canales Donchian. Entraban largos cuando se rompía el máximo de este canal y entraban cortos cuando se rompía el mínimo de este canal. ¿De acuerdo? Es lo que se denomina trading de volatilidad, es decir, buscar que el precio rompa el máximo o el mínimo de un periodo anterior con la esperanza de que eso suponga el inicio de una tendencia. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente tipo de banda de trading, que supuso uno de los cimientos de las bandas de Bollinger, es el porcentaje sobre una media móvil. ¿Vale? Imaginaos una media móvil cualquiera, la que vosotros queráis, y desplazarla hacia arriba o hacia abajo un porcentaje determinado. ¿Vale? Por ejemplo, el 2,5%. ¿Vale?
quedaría dibujado una cosa así, es decir, la línea central es la media móvil, en este caso creo recordar que es una media móvil de 20 periodos también, ¿vale? Una SMA de una media móvil simple de 20 periodos, y dibujado sobre ella está desplazada un 2,5%, este es el eurodólar, un 2,5%, y por debajo un 2,5% en negativo, ¿vale? Lo cual quiere decir que cuando el precio se acerca a la banda superior, como hizo en este caso, quiere decir que se está acercando, se ha alejado casi un 2,5% de su media móvil de los últimos 20 días. Es una manera de medir la volatilidad. Es una manera de medir también, más que la volatilidad, el estado de sobrecompra y de sobreventa del precio, de la cotización. Cuanto más se aleje de su media móvil, se considera que más sobrecomprado o más sobrevendido pueda estar el precio, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de esto porque está basado en un concepto estadístico que es el de la regresión a la media. El tercer tipo de bandas es la banda Bomar. Es un tipo de banda, también se hace en torno a una media móvil, y la novedad aquí, y empieza a aproximarse mucho a lo que es ya las bandas de Bollinger, la novedad principal es que se toma el 85% de la actividad del último año, es decir, de los últimos 250 días de cotización, el año anterior, y se traza una banda tanto por encima como por abajo, de tal manera que el 85% de la actividad del precio por arriba y por abajo estará incluido dentro de esas bandas, ¿vale? Es más sofisticado, es algo más avanzado, porque ya empieza a tener en cuenta, ya empieza a ensancharse y a estrecharse en función de la volatilidad. Voy a retroceder un momento para ver de nuevo el porcentaje sobre media móvil. Como podéis ver, la distancia entre las bandas hacia la línea central, que es la media, es siempre constante en el porcentaje de media móvil, ¿vale? Y depende únicamente del parámetro que nosotros le pongamos. Si le ponemos el 2,5%, pues será siempre el 2,5%. Claro, esto planteaba un problema. El problema que planteaba es que hay que realizar un estudio exhaustivo para decidir qué porcentaje ponemos de parametrización por arriba o por abajo. Y según sea la volatilidad, según en qué momento de volatilidad del año estemos, ese porcentaje puede variar. Porque luego hablaremos de ello, la volatilidad es cíclica, la volatilidad va y viene. ¿De acuerdo? Entonces, lo malo de este sistema, de las bandas sobre porcentaje, es que no tiene en cuenta esos cambios de volatilidad. No los tiene. Con las bandas de Bomar, que no las he podido dibujar porque ninguna de mis dos plataformas que utilizo la tiene instalada, no es un indicador muy frecuente, pero ya empezaron a tener, ya lo empezaron a tener más en cuenta, ¿vale? Porque consideraron que si se incluía el 85% de la actividad del precio, si la volatilidad aumentaba, las bandas se ensanchaban, ¿vale? Lo que pasa que no era, todavía fallaba algo ahí, todavía fallaba algo. Así que John Bollinger, que ahora hablaremos un poquito de él, John Bollinger dio con una solución relativamente elegante y simple que se adapta con muchísima facilidad a la evolución de las cotizaciones y, por lo tanto, a los cambios en la volatilidad y también en torno a una media móvil. John Bollinger es un analista y gestor de carteras con muchísima experiencia y en el año 80 y tantos, 80 y pocos, 70 y muchos, 80 y poco, empezó a buscar una solución a esto, ¿vale? Empezó a familiarizarse con el análisis técnico, que entonces no os creáis que estaba demasiado desarrollado, eran los albores del análisis técnico, y se puso a investigar mediante un ordenador exactamente igual que este, un ordenador pues con Microsoft Basic, programando con Microsoft Basic y con una hoja de cálculo muy antigua que se llamaba SuperCalc, se puso a investigar y a hacer backtest para ver qué conceptos estadísticos podía poner en torno a una media móvil para obtener unas bandas que se adaptaran mucho mejor a la volatilidad. Estudió distintas posibilidades
y al final llegó a la conclusión de que la mejor de todas era la desviación típica. ¿Vale? Hizo muchos estudios, muchas simulaciones, mucho backtest y llegó a la conclusión de que la desviación típica tenía importantes ventajas frente a todas las demás. ¿Vale? En especial, bueno, dentro de su fórmula está elevada al cuadrado, funciona exponencialmente y por lo tanto se adapta con muchísima rapidez a los cambios de volatilidad. Pero bueno, ¿en qué se basa la desviación típica? Vamos a hablar un pelín de la desviación típica. Es un concepto estadístico relativamente sencillo de entender, pero que a veces cuando nos lo explican con fórmulas nos vuelven un poco locos. Me acuerdo en la carrera, cuando estudié estadística, a mí me volvieron loco con esto y sin embargo es un concepto bastante sencillo de entender, ¿no? ¿Qué es la desviación típica? Bueno, la desviación típica no es más que, fijaos, veis aquí en la pantalla que tenemos una curva con forma de campana, ¿verdad? Bien, imaginaos que esta curva con forma de campana es la distribución de estaturas de los españoles, o mejor dicho, de todos los habitantes del mundo. ¿Vale? Es decir, todos los habitantes del mundo tienen una determinada estatura y tú lo vas registrando. Entonces, imaginaos que aquí está, por ejemplo, 1,70 m. ¿De acuerdo? Hacia la izquierda están las alturas, las estaturas más bajas. Las personas más bajitas están por aquí. Las personas más altas están por aquí. Pero ¿qué ocurre? La inmensa mayoría de la población tiene una estatura más próxima a la media, ¿verdad? Y solo unos pocos son Pau Gasol y solo unos pocos es gente muy bajita o bien enana, ¿vale? Entonces, esto es un concepto estadístico que se llama distribución según la campana de Gauss, ¿vale? Una distribución normal, que se llama. ¿Qué es una distribución normal? Bueno, pues una distribución que tiene esta forma de campana, ¿vale? El dato de en medio es justamente el promedio, ¿de acuerdo? La media, en nuestro caso, la media móvil, ¿vale? Y lo que se aleja, a medida que nos vamos alejando hacia las puntas, tenemos cada vez menos datos. La desviación típica, ¿qué mide? Bien, la desviación típica lo que coge es todos los datos, ¿vale? Y calcula el valor que hay entre el dato y su media. Y los suma, ¿vale? Para calcular cuánto es la dispersión. Cuanto mayor es la desviación típica, mayor es la dispersión respecto de la media. Más alejado está la mayoría de los datos respecto de la media. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros dibujamos la desviación típica en torno a una media móvil, ¿vale? La mayoría de los datos van a estar en torno a esas bandas. ¿De acuerdo? No me quiero extender muchísimo más con la desviación típica, ¿vale? Solo mencionar que los mercados financieros en realidad no están sujetos, y el mismo John Bollinger lo reconoce, no están sujetos a la distribución normal, sino que tiene una distribución, la curva de distribución de resultados es más estirada en las puntas, flat tails que se llama, ¿no? Es decir, de vez en cuando ocurren eventos fuertes y desviaciones del precio importantes que no se ajustan a este tipo de distribución, ¿vale? Pero a los efectos de lo que él buscaba, ya le iba bien, a él le daba igual. Es decir, la desviación típica va a envolver la inmensa mayoría del precio. No todo, pero sí la inmensa mayoría del precio, ¿vale? Entonces, ¿qué apariencia tienen las bandas de Bollinger? Bueno, pues tienen esta apariencia. Son una serie de bandas, dos bandas, una banda superior y una banda inferior, que evolucionan en torno a una media móvil. ¿De acuerdo? Esta es la media móvil, es una media móvil simple. Y por arriba y por abajo tenemos calculada la desviación típica, que también se calcula como desviación típica móvil, ¿vale? Y cuando aumenta la volatilidad, como en este punto, se ensanchan, ¿lo veis? Que se ensanchan para dar cabida a ese aumento de volatilidad. Y cuando la volatilidad disminuye, las bandas se contraen, como ocurre durante este periodo,
¿vale? Aquí de nuevo la volatilidad aumentó, las bandas se ensancharon temporalmente. ¿De acuerdo? Bien, la configuración típica de las bandas de Bollinger, la que John Bollinger estudió, investigó y llegó a la conclusión, no solo con aquel ordenador tan antiguo, sino en estudios muy posteriores, incluso recientemente sigue realizando investigaciones, él considera que la idónea es una media móvil simple de 20 periodos, ¿vale? Y nos dice que funciona bastante bien en prácticamente todas las temporalidades. Media móvil simple de 20 periodos con dos desviaciones típicas, ¿vale? Entonces, cuando configuréis este indicador, es recomendable hacerlo en 20, una media móvil de simple y dos desviaciones típicas. Esa es la estándar. Ahora bien, ¿qué ocurre si en vez de colocar una media móvil de 20 la colocamos de otro valor? Bueno, antes de eso, perdón. Con una media móvil de 20 y dos desviaciones típicas, aproximadamente el 88% de todo el precio va a estar recogido dentro de las bandas, ¿vale? Si fuera una distribución normal, gaussiana, ¿vale? Estándar, que se llama, normal, sería el 95%, pero como he comentado, los mercados financieros no se ajustan exactamente a la distribución normal. Él, según sus investigaciones y habiéndolo probado en muchos instrumentos y muchos mercados, ha llegado a la conclusión de que aproximadamente el 88%, entre el 87 y el 88% de toda la evolución de precios se encuentra siempre dentro de las bandas. Esto para dos desviaciones típicas y media móvil de 20. Bien, decía, ¿qué pasa si variamos el parámetro de media móvil y lo ponemos o más largo o más corto? ¿Vale? Bien, si lo ponemos más corto va a ser una media móvil mucho más rápida, que se ajusta mucho más rápidamente a las evoluciones recientes del precio, ¿no? Pero claro, no podemos dejar la desviación típica sin variar, ¿de acuerdo? Tendríamos que cambiar la desviación, la parametrización de las desviaciones típicas. Y en esto John Bollinger insiste mucho. Y él recomienda aproximadamente estos parámetros. Dice, el estándar es 20 y dos desviaciones típicas. Muy bien. Pero si quieres colocar una rápida de 10, disminuye el parámetro de desviaciones típicas a 1.9. ¿Vale? Es decir, algo menos de dos desviaciones típicas. Y si quieres poner una lenta de 50, pon la desviación típica un poco más amplia de 2.1. ¿Vale? Estas son las conclusiones de su trabajo, que es muy extenso y lo lleva a cabo durante años. Por lo tanto, yo no recomiendo, puesto que esta persona lo ha investigado muchísimo, es el autor de este indicador, lo conoce muchísimo, el padre de este indicador, yo no recomiendo que se trabaje con otros parámetros. No veo que tenga ninguna ventaja. Ahora bien, si uno quiere utilizar un parámetro más lento, una media móvil más lenta, de 50, lo que él recomienda es no que aumentéis todavía más la desviación típica, sino que os paséis a otra temporalidad, simplemente. ¿Vale? Si queréis trabajar en vez de con una media móvil de 50, es mucho más práctico aumentar la temporalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar de los indicadores asociados que hay a las bandas de Bollinger. Y después de todo, después de hablar de los indicadores asociados, hablaremos de cómo usar las bandas de Bollinger, cómo las podemos aplicar correctamente en nuestro trading. Básicamente hay dos indicadores asociados que funcionan muy bien con las bandas de Bollinger y que no son más que, en realidad, no son más que una evolución de las bandas de Bollinger. El primero es el bandwidth, que en inglés quiere decir ancho de banda, ¿vale? O ancho de las bandas, ¿vale? Lo único que nos mide el bandwidth es la distancia que hay, la anchura de las bandas, normalizado respecto a su media móvil, ¿vale? Esto queda dibujado de esta manera, el de abajo es el bandwidth, ¿vale? Y como veis, cuanto más se ensanchan las bandas, más dibuja hacia arriba, más indica hacia arriba, y a medida que se estrechan, indica hacia abajo. ¿Qué nos indica el bandwidth? Pues básicamente la volatilidad.
Cuanto mayor es el bandwidth, mayor es la separación entre las bandas de Bollinger, y las bandas de Bollinger, como evolucionan según la desviación típica, según la distribución del precio, nos está indicando que ha aumentado la volatilidad. Y cuando el bandwidth es bajo, la volatilidad es baja. Las bandas de Bollinger se han comprimido y la volatilidad es baja. ¿De acuerdo? Un segundo indicador interesante asociado a las bandas de Bollinger es el percentage band, o también reducido a este símbolo, porcentaje de B. ¿Vale? ¿Qué es lo que recoge? Es una especie de oscilador que lo que recoge es la posición del precio respecto a las bandas. ¿Vale? Y me explico. Cuando el precio está justamente en torno a las bandas, justamente en torno a la media móvil, el porcentaje será de 0, ¿veis? Perdón, de 50%, ¿veis? El indicador evoluciona desde 0 hasta 1, pasando por 0,50, ¿vale? No está del todo normalizado, es decir, si el precio se sale de las bandas, como ha ocurrido aquí, el indicador se saldrá del 1, si es por arriba, y se saldrá del 0 por abajo, dará un valor negativo si es por abajo. ¿De acuerdo? Esto funciona como un oscilador. Es muy parecido, tiene bastantes similitudes a lo que podría ser un oscilador del tipo RSI o estocástico. Y un uso muy, muy similar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos está indicando? Bueno, pues nos está indicando condiciones de sobrecompra y de sobreventa. ¿Por qué? Muy bien. Antes he dicho, he adelantado que las bandas de Bollinger y las bandas de porcentaje en torno a media móvil se inspiraban en un concepto que se llama el regreso a la media o el retorno a la media, ¿no? La regresión a la media. ¿En qué consiste esto? Bien, consiste en que si nosotros trazamos una media móvil sobre el precio, tarde o temprano el precio regresará a la media móvil. Siempre. Es lógico, ¿verdad? ¿Vale? Es decir, siempre que hay una media móvil dibujada, tarde o temprano el precio regresará a la media móvil. Por lo tanto, cuanto más alejado esté el precio de la media móvil, según este principio, más sobrecomprado o sobrevendido se considera que está y por lo tanto más probable se considera que realice un regreso a la media móvil para consolidar o para pausarse durante un determinado tiempo. ¿Vale? Si el precio se estira durante una tendencia mucho y se aleja de su media móvil, ¿qué va a ocurrir? Pues que la mayoría de operadores van a aprovechar para tomar beneficios. El mercado ha avanzado muy rápido, muy rápidamente en poco tiempo y necesita una pausa. La gente aprovechará para tomar beneficios y es en ese momento cuando el mercado consolida, separa temporalmente la tendencia, se acerca el precio a la media móvil y posteriormente quizás se reanude una nueva tendencia. Eso es el concepto que subyace detrás de sobrecompra y sobreventa. Aquí mismo hemos hablado de los osciladores y hemos hablado mucho de ello. Tenéis las grabaciones sobre el estocástico y el RSI aquí en FX Street sobre mis webinars y también en nuestra página web en forexweb.com. Y si queréis saber más sobre ello, os remito a ellas. Bien, pues esto es algo parecido, ¿vale? Nosotros podemos calcular en porcentaje dónde está colocado el precio respecto a las bandas de Bollinger. Cuando está en la parte de abajo de las bandas, el indicador estará por debajo de 50 o de 0,5. Y cuando está en la parte de arriba de las bandas, el indicador estará por encima de 0,5. Condiciones próximas a 1 o a 0 es precio muy cerca o sobrepasando la banda superior o la banda inferior. ¿De acuerdo? Estos son los dos indicadores principales asociados a las bandas de Bollinger. Luego hay otros, ¿no? Pero estos son básicamente los más importantes. El bandwidth, que medía, como os recuerdo, el ancho de las bandas y el porcentaje de las bandas de Bollinger. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿cómo debo usar las bandas de Bollinger? Un segundito, permitidme que beba un poco de agua.
Luego, si queréis, atiendo vuestras preguntas, ¿vale? Tengo aquí una pregunta que decía, ¿el precio va a la media móvil o la media móvil al precio? En realidad, ambas, ¿vale? En realidad, ambos. Lo que pasa es que el precio se mueve con más rapidez que la media móvil. La media móvil es mucho más perezosa, ¿vale? Bien. ¿Cómo usar las bandas de Bollinger? Bien, las bandas de Bollinger las podemos usar de la siguiente manera. Primero, en conjunción con los patrones de vuelta. ¿Vale? Las bandas de Bollinger por sí mismas no se pueden utilizar. Hay que usarlas siempre en conjunción con la acción del precio o en conjunción con otros indicadores técnicos. Es un error muy frecuente y muy extendido. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar trading hace unos cuantos años ya, que eso se contaba mucho, ¿no? Un buen sistema de trading es entrar corto cuando el precio toca la banda superior y entrar largo cuando toca la banda inferior. Bueno, queridos amigos, eso es una burrada. Y ahora veréis por qué. Eso no hay que hacerlo nunca. Eso está basado en el principio de que, bueno, como recoge el 85% o el 90% del precio, 88, el 90, el 95, pues oye, si está tocando la banda superior, quiere decir que en cualquier momento se vuelve a la media, yo me pongo cortos. Eso es una burrada y ahora veréis por qué. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hay que usarlas correctamente? Bien, las podemos usar en conjunción con patrones de vuelta. Por ejemplo, patrones chartistas, patrones del precio que puedan indicar una potencial vuelta. ¿Por qué? Pues porque las bandas de Bollinger nos ofrecen un marco relativo, ¿vale? Flexible y relativo respecto a cuánto se ha estirado el precio. Si está alto o si está bajo respecto de su media y respecto de las desviaciones típicas. ¿Vale? Entonces, si miráis este ejemplo que tenemos en pantalla, veréis el precio evolucionando alrededor de la media móvil, ¿vale? En una tendencia bajista, las bandas de Bollinger ensanchándose y comprimiéndose a medida que va variando la volatilidad y en un momento dado, veis que va haciendo nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos y en un momento dado iguala el mismo mínimo, pero fijaos, aquí se había salido de las bandas. Nos estaba marcando una condición de sobreventa, se había salido de las bandas, diciéndonos, me he alejado demasiado de mi media. Y aquí cuando realiza el nuevo mínimo, ya lo hace completamente dentro de las bandas. Con lo cual me está dando una indicación, una primera indicación, no la única, una primera indicación de que el precio podría estar, que la tendencia podría estar llegando a su fin. Posteriormente, me dibuja este nuevo movimiento, este nuevo mínimo, que ya es más alto que el mínimo anterior. Y me está dibujando un potencial hombro, cabeza, hombro, en este caso invertido. Y fijaos que este hombro de aquí, este hombro derecho o izquierdo, depende cómo lo miremos, ¿vale? Está mucho más dentro de las bandas de Bollinger, está incluso al otro lado de la media móvil. Con lo cual ya estoy teniendo una pista muy importante de que el momentum, el impulso del precio ya no es tan bajista y que en cualquier momento se puede dar la vuelta al precio. ¿Vale? Entonces, John Bollinger considera que el uso de su indicador bandas de Bollinger en conjunción con patrones de vuelta puede dar señales interesantes. ¿Vale? Porque nos proporciona un marco relativo de si el precio está alto o bajo. No solo respecto a esta escala horizontal, que es la escala de precios, sino sobre todo respecto a sus propias bandas. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, también un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿veis? Nuevos mínimos, nuevo mínimo, nuevo mínimo, nuevo mínimo. Cada vez que realiza un nuevo mínimo lo está haciendo cerca de la banda inferior, porque está en una tendencia bajista. Nuevo mínimo. La cabeza vuelve a hacer un nuevo mínimo, pero cuando dibuja el hombro, cuidado, que se está quedando dentro de las bandas de Bollinger. ¿Vale? Nos está dando un aviso de que esta tendencia ha perdido fuerza y podría estar dibujándose un patrón de vuelta. Estaríamos pendientes de si rompe la base del cuello, que es esta línea que hay aquí, el cuello del hombro, cabeza, hombro, para una posible entrada a largos en caso de que lo rompiera. También lo podríamos confirmar con algún otro indicador.
Otro ejemplo, y aquí de hecho tenemos dos ejemplos. Tenemos uno, aquí antes había un movimiento alcista, no me ha cabido todo en la pantalla. Nuevo máximo, nuevo máximo. Este máximo excedió la banda de Bollinger, este máximo excedió también la banda de Bollinger superior y en un momento dado, cuando intenta realizar nuevos máximos, ya no excede la banda de Bollinger. Y aquí abajo es mucho más claro este ejemplo, ¿no? Va tocando, 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 tocando las bandas de Bollinger, corrige, vuelve a tocar la banda de Bollinger, corrige y ya la toca, pero ya no lo excede tanto, parece que ya no lo sobrepasa con tanta alegría, realiza este movimiento y ya se queda dentro. Realiza este movimiento y se queda todavía más dentro de la banda de Bollinger. Aquí está tocando la banda, aquí ya no la toca, aquí se ha quedado muy por encima de la banda inferior y aquí se ha quedado en la mitad. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. De nuevo, tendencia bajista, mínimo, 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 todos ellos mínimo, todos ellos excediendo la banda de Bollinger. Y en un momento dado, el mínimo, más o menos al mismo nivel, ya no lo excede. Se queda ligeramente por arriba de la banda inferior. Y el siguiente mínimo, que está más o menos por aquí, ya se queda muy próximo a la media. Nos está dando un posible aviso de agotamiento de la tendencia bajista. ¿Vale? Otro ejemplo, y el último de patrones de vuelta. Aquí tenemos tres ejemplos muy buenos. Aquí teníamos otra tendencia alcista, ¿vale? Iba tocando en la parte superior, toca claramente y supera la parte superior, y este ya nada, ya no llega a la parte superior y este incluso se queda en la mitad. Tendencia agotada. Realizó una corrección importante el precio. De nuevo, una nueva tendencia, va tocando, lo supera, y aquí lo toca, pero aquí ya se queda dentro. ¿Vale? Y aquí de nuevo ocurrió lo mismo. Va tocando, va tocando, va tocando, lo supera, con lo cual nos va indicando que todavía lleva impulso, momentum, y en un momento dado el máximo se queda dentro. No llega a ser igual que el máximo, pero aunque hubiera estado ligeramente en el mismo nivel, respecto a las bandas, hubiera estado muy dentro de las bandas en comparación con este. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Entonces, nos sirve para establecer un marco de referencia y anticiparnos, más que anticiparnos, y tener un punto de comparación para ver si el precio puede estar realizando un patrón de vuelta. ¿Vale? Segundo uso interesante que puede tener, seguimiento de tendencias. ¿Vale? Seguimiento de tendencias. Hemos dicho que se puede utilizar en patrones de vuelta y lo podemos utilizar también en seguimiento de tendencias. ¿Cómo? Bueno, pues fijaos, cuando se produce una tendencia, los movimientos impulsivos de esa tendencia, los impulsos, las ondas impulsivas que lleva toda tendencia, siempre se van a acercar a la banda y siempre van a ir tocando la banda correspondiente a ese lado de la tendencia. Aquí, por ejemplo, tenemos una tendencia bajista, ¿vale? Y cuando se produce el impulso, el precio va tocando esa parte de la tendencia, esa parte de la banda, y cuando realiza una consolidación, como es aquí se ve un poco confuso, pero aquí se ve mejor, realiza un nuevo impulso, consolidación. Las consolidaciones siempre se acercan a la media. Un nuevo impulso y consolidación. Consolidación dentro de la media. Un nuevo impulso, consolidación dentro de las bandas. ¿Lo veis? Entonces, lo podríamos utilizar para establecer un sistema de trading. ¿De acuerdo? Un sistema de trading para subirse a las tendencias, para intentar detectar las pausas de esa tendencia, las consolidaciones de esa tendencia, para subirnos a las mismas cuando éstas se reanudan. ¿Vale? Otro ejemplo, en este caso, mucho más limpio, una tendencia alcista muy bonita, ¿no? Fijaos cómo mientras hay movimiento impulsivo, el precio se queda pegado a las bandas. Cuando hay consolidación, el precio se aleja a las bandas. Cuando vuelve a haber movimiento impulsivo, el precio se pega a las bandas. Cuando vuelve a haber consolidación, el precio se aleja de la banda. ¿Vale? Y así sucesivamente.
Ese sería el segundo uso interesante que tienen las bandas de Bollinger. ¿Vale? Hemos dicho que ya tiene el uso conjunto con patrones de vuelta y el uso conjunto para intentar subirnos a tendencias. Y hay un tercer uso muy interesante que nosotros incluso en su momento investigamos hace ya unos cuantos años, hicimos backtestings al respecto, en especial Alicia desarrolló un sistema muy bueno que le llamaba el calamar, basado en explosiones de volatilidad de las bandas de Bollinger. ¿Vale? ¿En qué consiste? Bien, fijaos, la volatilidad he comentado antes que es cíclica, va y viene, va y viene. La baja volatilidad engendra alta volatilidad y la alta volatilidad engendra baja volatilidad. ¿Vale? Bien, puesto que las bandas de Bollinger detectan muy bien esos cambios de volatilidad y los marcan de una forma muy pronunciada, como lo vemos aquí cuando había poca volatilidad, las bandas se iban comprimiendo, aumenta la volatilidad, se expande. El caso más exagerado es aquí, baja volatilidad, se produce un trading range, un rango, y las bandas se comprimen y en un momento dado, ¡pa!, explota la volatilidad y las bandas se expanden. Fijaos que cuando se produce esa explosión de volatilidad, la banda contraria, la que está al lado contrario del movimiento, viaja en dirección contraria. ¿Lo veis? Se aleja. Esto ocurre mientras esto se produce. Esto es un buen indicador, cuando la banda contraria se aleja, de que podemos estar ante una explosión de volatilidad y por lo tanto podría ser un punto de entrada cortos. ¿Dónde podemos considerar que esa explosión de volatilidad ha terminado? Cuando este movimiento de alejamiento de la banda contraria finaliza, que justamente veis que coincide con la finalización de la explosión de volatilidad que hubo aquí. ¿Vale? De nuevo se contrae y así sucesivamente. Estas explosiones de volatilidad son muy interesantes de aprovechar utilizando las bandas de Bollinger. Aquí veis un periodo bastante amplio de gráficos diarios, en gráfico diario del dólar yen, y fijaos, he puesto abajo las bandas el ancho de las bandas de Bollinger para medir esas explosiones de volatilidad. Si lo veis, si las desglosáis, veréis que se produce un pique inferior de baja volatilidad aproximadamente cada mes, entre 28 y 35 días, de forma cíclica. Pam, 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 pam. De forma cíclica disminuye la volatilidad. ¿Vale? Esto pasa en todas las temporalidades. En todas las temporalidades hay un periodo más o menos repetitivo, cíclico, que con cierta exactitud, con cierta regularidad, no me salía la palabra, se producen bajos momentos de volatilidad. Después de esos bajos momentos de volatilidad vienen siempre momentos de volatilidad importantes en los que el precio rompe el rango que se ha producido durante ese periodo. Hay traders que se aprovechan de esa explosión de volatilidad. ¿Vale? Pero ojo con las explosiones de volatilidad, porque es muy frecuente que el precio amague primero en dirección contraria. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esos amagos. Aquí tenemos una compresión de volatilidad, un trading range que se produce por ello, y en un momento dado el precio amaga en dirección contraria para luego irse en la dirección definitiva. ¿Vale? Entonces, ¿cómo evitar esos amagos? Bien, pidiendo confirmación siempre con el precio. ¿Vale? No queriendo ser avaricioso y entrar demasiado pronto. Intentar entrar cuando hay momentum en la vela en cuestión. Si hubiera entrado aquí, que apenas había momentum, hubiera sido demasiado pronto. ¿Vale? Aún así, muchas veces nos cazará. Estos amagos no siempre los podemos evitar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ir concluyendo ya. Eso sí, os voy a recomendar un libro para todos aquellos que queráis ampliar vuestros conocimientos sobre las bandas de Bollinger, y qué mejor libro que el libro escrito por el propio John Bollinger, Las bandas de Bollinger. Lo tenéis en español, esta es la editorial, Valor, y la podéis comprar en Amazon, en Asispa Finanzas, en prácticamente cualquier librería especializada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar, tenemos 5 minutitos para preguntas aproximadamente, ¿vale? Así que dejarme que vea las preguntas que me habéis pasado. Félix decía, yo las utilizo con una media central de 13 periodos y con atención a las señales de la volatilidad que me dan las bandas. Vale,
Félix, recuerda lo que hemos dicho. Hombre, si lo tienes muy investigado, pero muy, muy, muy investigado, pero muy, 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 muy investigado, está bien. Pero ten en cuenta que el mismo John Bollinger recomienda, yo me imagino que con 13 periodos habrás reducido las desviaciones típicas de 2 a algo menos de 2, por ejemplo 1,9. ¿Vale? Recuerda que eso es importante, ¿de acuerdo? Si no, no funcionan igual de bien. Félix también preguntaba, ¿cómo ves? En algunas ocasiones la media central trabaja como soporte o resistencia. Bueno, pero eso no solo en las bandas de Bollinger, eso pasa con cualquier media móvil, prácticamente cualquier media móvil, por lo que hemos comentado, el precio tarde o temprano acaba regresando a la media móvil. Y no solo eso, sino que hay medias móviles que utiliza muchísima gente. Por ejemplo, la media móvil de 20 días, que es más o menos la media móvil del último mes. La media móvil de 200 días, que no es exactamente la del último año, pero prácticamente. La de 250 también. Hay muchísimos operadores en todo el mundo pendientes de estas medias móviles, también la de 50, y eso hace que se cumpla, que tengas una profecía de autocumplimiento, es decir, que también funcionen como soporte y resistencia porque hay mucha gente mirándolas y mucha gente que las utiliza para colocar sus órdenes y sus stops en función de estas medias móviles. ¿Vale? Josep dice, ¿recomiendas siempre los 20 periodos? Yo creo que sí. Yo soy partidario de que los indicadores técnicos los parametricemos con los parámetros de la gente que los inventó. ¿Vale? En el caso de Bollinger, Bollinger insiste en que 20 periodos funciona bien en cualquier temporalidad. Entonces, yo creo que volvernos loco cambiando parámetros lo único que lleva es a la sobreoptimización y al final no nos lleva a ningún lado. No me complicaría demasiado. ¿Vale? Más preguntas. Miguel dice, ¿considera usted que las bandas de Bollinger se puede hacer un análisis completo para toma de decisiones o la combinaría con otro indicador? Miguel Ángel, muy buena pregunta. Lo que pasa es que la he contestado hace un rato. He dicho que no se puede utilizar las bandas Bollinger por sí mismas. Es un grave error. Ningún indicador en realidad se puede utilizar por sí mismo, absolutamente ninguno. Tiene que ser siempre en combinación con otras cosas. El mismo John Bollinger insiste mucho en ello. Pensar que hay que entrar corto cuando toca la parte de abajo, perdón, entrar largos cuando toca la parte de abajo y cortos la de arriba, pensando que ya funciona así el indicador, es un gravísimo error y te aseguro que no funciona. No pierdas el tiempo con ello, que de verdad que no funciona. ¿Vale? Jorge dice, ¿qué opinas de usar las bandas de Bollinger en conjunto con una media móvil de 60? El alejamiento de las bandas de Bollinger es un anticipo de vuelta. Bueno, ya he comentado que en valores de más de 50 yo no lo recomiendo. No lo recomienda Bollinger. Yo no voy a ser mejor que él en conocer este indicador. ¿Vale? Máximo la de 50 y aumentando la desviación típica a 2,1. ¿Vale? Las preguntas que tenemos por aquí. Juan dice, Yuri, yo vengo usando Bollinger estocástico y MACD. Me gustó mucho el porcentaje de bandas. ¿Se me hará una ensalada si lo sumo? Es que yo creo que ya tienes una ensalada. Es decir, Juan, esto no consiste en incorporar muchos indicadores. Cuanto más sencillo, mejor. ¿Vale? He visto traders meter hasta 20 indicadores. Nada, eso es una locura. Yo creo que, mira, si estás metiendo ya el estocástico y el MACD, el MACD, o sea, el Bollinger o el MACD, las dos cosas yo no le veo ningún sentido, porque ambos son indicadores de tendencia y ambos te dan información sobre sobrecompra y sobreventa. ¿Vale? El estocástico, según cómo parametrices el estocástico, te va a dar la misma información que las bandas de Bollinger también. ¿Vale? Muchas veces la gente pone 2 indicadores o 3 para buscar más confirmación y en realidad los indicadores están cogiendo los datos casi del mismo sitio. Casi. El MACD lo hace de las medias móviles de 12 y de 26 habitualmente. Eso es muy próximo a la media móvil de 20, ¿vale? Con lo cual no tiene mucho sentido. Josep dice, sí, pero el MACD te da divergencias. ¿No iría bien combinarlo con las bandas? Yo creo que sería una duplicidad, porque
la misma posición del precio respecto de las bandas ya nos está dando un concepto similar al de divergencia. ¿Vale? Cuando hemos visto los ejemplos de patrones de vuelta, voy a ponerlos un momento, uno de estos. No necesito ver el MACD para ver que aquí ya había divergencia. Es que no lo necesito. ¿Por qué? Pues porque las bandas de Bollinger, si el precio ya se está alejando de la banda inferior, eso es lo mismo que pérdida de momentum. Y cuando hay pérdida de momentum, hay divergencia. ¿Vale? Entonces, muchas veces más es peor. Más no siempre es mejor. Poner demasiadas cosas a veces es peor. Las cosas cuanto más sencillas en el trading, yo creo que mejor cuando ya tienes toda la información. Por eso es importante no volverse loco queriendo conocer 1000 indicadores. Es mejor conocer alguno de tendencia, alguno de osciladores y poco más. Pero eso sí, los que conozcas, conocerlos en absoluta profundidad. Saber cómo se construyen, saber cómo evoluciona su fórmula matemática. Y con eso es suficiente. ¿Vale? Eduardo dice, ¿nos puede indicar divergencias el porcentaje de B? Sí, precisamente por lo mismo que estoy diciendo aquí, claro. ¿Vale? Aquí si hubiéramos puesto un porcentaje de B, el porcentaje de B se nos habría ido para arriba. ¿Qué más? A ver. Antonio dice, bueno, pero utilizar Bollinger en 3 temporalidades diferentes contaría como indicador asociado. Bueno, no sé qué quieres decir. Indicador asociado. Bueno, no sé exactamente qué quieres decir con la pregunta. Sí que te puedo decir que es muy recomendable cuando uno realiza análisis técnico de forma global, realizarlo en torno a 3 temporalidades, ¿no? Una temporalidad alta, una media y una baja, siendo la baja en la que operamos, siendo la media en la que tenemos una visión más de conjunto y la alta la que nos da la visión de la coyuntura, ¿no? La visión de la gran tendencia, de las grandes tendencias. Entonces, se pueden poner las bandas de Bollinger en esas 3 temporalidades, ¿vale? Para sacar las conclusiones de lo que está ocurriendo en el macro, medio y micro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Luis Fernando dice, cuando configuramos las bandas aparecen 3 casillas, periodo, desviación y desplazamiento. ¿Esto último qué significa? Bueno, eso no viene en todas las plataformas. El desplazamiento lo que significa es que tú puedes desplazar la media móvil a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Y bueno, eso daría para un webinar en sí mismo. Eso se utiliza muchas veces para el estudio de ciclos, de evolución de ciclos, ¿no? Lo que hace es que te desplaza el dibujo de la media móvil hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Vale? No, no te líes mucho con eso. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues hemos agotado nuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Recordar que me tenéis a vuestra disposición en forexweb.com, ahí tenéis la revista, os podéis registrar gratuitamente en la revista. Aquí tenéis mi correo electrónico, mi cuenta de Facebook o mi perfil de Facebook, el perfil de Facebook de ForexWeb y la cuenta de Twitter de ForexWeb. Ha sido un placer estar con vosotros, espero que os haya gustado. Si os ha gustado esta serie de webinars de indicadores, tenéis las grabaciones en nuestra página web y en FX Street, y la grabación de esta conferencia también la tendréis en las próximas horas, tanto en FX Street como en nuestra página web. ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Que seáis muy felices. Hasta luego.